Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio que tiene una cantidad de 30 datos, para lo cual se pide que se puedan construir tres intervalos de clase donde se van a agrupar los datos, ¿no? Los 30 datos. Eh, y tenemos que proceder, tenemos más o menos una manera de proceder y que son operaciones que tenemos que realizar. Y lo primero sería que contemos los datos. Entonces, para eso, uno podemos contar los datos y también ordenarlos, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, una manera de contar es rellenar una columna al lado, a su lado. Podemos hacer doble clic en la cruz negra. Cuando me sitúo en la parte inferior derecha de la celda, le hago doble clic y ya está rellenado. Ya tenemos 30. Entonces, podemos señalar en acá que n es igual, ahí lo vamos a poner, es igual a 30. Ya sabemos que los datos son 30 datos estudiados. Voy a borrar para que no me genere ninguna confusión. Lo siguiente que puedo hacer es ordenar. Y cuando recolectamos y lo hacemos el estudio manualmente, igual es siempre bueno ordenarlos o si no, clasificarlos con colorcitos como alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Para que no nos podamos confundir. Entonces nos vamos, si es que lo estamos haciendo en computadora, ¿qué es lo que más van a utilizar hacia el futuro? Vamos a ir acá, a esta opción, a este fichero, donde nos dice aquí, ordenar de menor a mayor. Y ya lo tenemos ordenado, ¿no? Entonces, como ya lo tenemos ordenado, ya tenemos el valor máximo que adopta la variable estudiada, que sería 31, el valor que adopta, el valor mayor, y el valor inferior es 1. Y con eso podríamos determinar lo que es el rango. Entonces el rango es igual al valor máximo que adopta la variable. En este caso, para hacer las operaciones siempre se aprieta el signo más. En este caso les decía, el valor máximo que adopta es 31, como lo habíamos visto en la parte de abajo, y el valor inferior, como lo pueden ver acá, es 1. Y tenemos que el rango es igual a 30. Luego tenemos que cuántos intervalos tenemos que construir. En el ejemplo nos decía, debe construir 3 intervalos de la misma amplitud. Y si queremos que los intervalos sean de la misma amplitud, simplemente tenemos que dividir la razón entre la cantidad de intervalos, ¿no? Y la amplitud es una letra C minúscula. La amplitud es igual a ¿qué? Es igual a la división del rango 30 dividido entre 3, entre la cantidad de intervalos de clase que vamos a construir. Y obtenemos que nuestra amplitud va a ser igual a 10, ¿no? Entonces, en acá, como ustedes pueden ver, la celda sobre la que estoy puesto, en la primera celda del cuadro, me dice x sub i menos 1 hasta el valor de x sub i. X sub i menos 1 es el valor inferior del intervalo de clase y comienza con el valor más bajo que adopta la variable x. En este caso va a ser igual a 1. 1. Le pongo unas linitas para que no realice ninguna operación. Y nos dice que este intervalo va a ser desde 1 hasta, hay que incrementarle la cantidad o la amplitud de clase. En este caso que hemos obtenido, la amplitud de clase tiene que ser igual a 10. 1 más 10 va a ser igual a 11. En abajo continuamos, sigue con el 11 y le sumamos otros 10 de la amplitud de clase.
Entonces 11 más 10, 21. Y nuestro último intervalo de clase comienza desde el 21 más 10 hasta el 31. Nuestro valor superior era 31, nuestro valor inferior 1. Está acá. El 1 es el valor inferior y el valor superior de todos los datos es igual a 31. Ahora, esta parte, una vez más, vamos a precisar, por lo menos ahora, más adelante ya no, lo vamos a sobreentender. Este intervalo, el primero, nos señala lo siguiente. Ingresan los valores desde 1, los valores iguales a 1 o mayores a 1 hasta los valores inferiores a 11. En este caso no ingresa el número 11 en este primer intervalo de clase. Solo entran los números comprendidos entre 1 y menores a 11. Si tuviéramos un dato, por ejemplo, por decirles el 10.9999, entraría en este intervalo de clase. Pero ninguno tiene que ser igual al valor superior de este intervalo de clase que es 11. Entonces, lo habíamos explicado en una clase pasada. En teoría de conjuntos hablábamos de las soluciones que se encuentran y en acá el valor de 1 sería más o menos como el conjunto solución intervalo cerrado. Sí, se lo denomina así, como intervalo cerrado, que quiere decir que el valor, no tengo ahorita los corchetitos, pero lo puedo poner paréntesis, así. Este valor sí ingresa los valores que son iguales a 1, ingresan a nuestro intervalo de clase, porque es un valor cerrado. En cambio, el 11 no es un valor cerrado, es un valor abierto. Entonces quiere decir que entran todos los menores a 11 menos el 11. Y donde sí ingresa el 11 es en el segundo intervalo porque se considera como intervalo cerrado desde 11 hasta menores a 21. Y en el último intervalo de clase, desde el valor 21, que sería intervalo cerrado o un dato cerrado, hasta el dato 31. A diferencia de los otros intervalos, en acá ya no es abierto, es cerrado. Ingresan hasta los valores iguales a 31. ¿No? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es buscar qué datos que adopta la variable x ingresan entre 1 y, no 11, entre 1 y 10. Entonces, acá lo podemos marcar. Están los datos 1, 2, 5, 6, 7, 9 y después tenemos el 11. ¿No? Entonces, para que nos demos un poco de cuenta, lo voy a poner de un color. Puede ser esta. ¿Y cuántos datos son que ingresan? Porque el 11 no va a ingresar en el primer grupo. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 datos que están dentro del grupo desde 1 hasta menores a 11. Y el segundo grupo está compuesto por valores que adopta la variable x entre iguales o mayores a 11 y menores a 21. Entonces, ese grupo es desde acá, menores a 21. Menores a 21 sería hasta el 20. Eso lo voy a pintar de otro colorcito, para que lo noten ustedes. ¿Y cuántos datos tenemos acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. En acá, no sé si he hecho bien. A ver, lo reviso. Está bien, son 11 datos. ¿Ya?
Entonces vamos al tercer grupo. En el tercer grupo, valores comprendidos entre 21 hasta 31. Los contamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la sumatoria, perdón, en acá tenía que ser la marca de clase, lo voy a trasladar. Para trasladarlo a la columna de al lado, lo marco sin soltar el botón izquierdo, hasta que se me ponga no una cruz negra, sino es una cruz con flechitas izquierda, derecha, arriba, abajo. Hago clic izquierdo, sin soltar, lo llevo a la columna de al lado. Y ya está solucionado, no hay ningún problema. Me voy a este casillero que está en la parte superior. Hay un símbolo de sigma que me dice, que realiza la operación de suma y que muchas veces ya lo preselecciona la suma, y si no lo preselecciona, también nosotros lo podemos seleccionar, ¿no? Digamos que nos sale a otro lado la suma, no queremos que sea esa suma, nosotros vamos con el botón izquierdo sin levantar. Una vez que pulsamos el botón izquierdo, no levantamos hasta seleccionar todos los datos. Entonces voy a hacer eso. Botón izquierdo, voy bajando hacia abajo y cuando ya lo tengo seleccionado, aprieto la tecla Enter y me da que son una cantidad de 30 datos. A ver, n era igual a 30. Muy bien. Esta columna, la que hemos hallado, se llama la columna, se llama la frecuencia absoluta, que quiere decir cuántos datos se repiten en cada grupo, ¿no? Entonces, si continuamos avanzando las siguientes columnas, lo que vamos a obtener en acá, vamos a estudiar es la frecuencia acumulada menor que, simbolizado por una n mayúscula. Y se le llama menor que porque suma todos los valores desde un punto de análisis hacia abajo. Todos los menores, todos empieza a sumar desde un punto en el que uno se sitúa hasta el valor inferior. Por eso se llama menor que. Este símbolo de acá abajo, como una flechita, se lo lee menor que. ¿Ya? Entonces, para el primer valor es muy sencillo. El primer valor siempre se repite la frecuencia absoluta, de la primera frecuencia absoluta, ¿no? En este caso, la celda del lado o directamente el 11. Cuando yo selecciono la celda y aprieto igual, va a copiar el valor numérico que se encuentra en la celda que he seleccionado. Entonces, en este caso, 11. Para la segunda, lo que tengo que hacer es sumar el valor de la frecuencia absoluta actual, o sea, la que está al lado izquierdo, que sería 9, más la acumulada anterior. Y esa es la anterior acumulada, el valor de 11, el de arriba. Entonces hago esas dos sumas. Si lo hacen en cuadernito sería sumar 9 más 11. Y tenemos 20. Por último, vamos a hacer uno por uno, como son pocos grupos. Tenemos que el último casillero de la frecuencia acumulada menor que es igual a la frecuencia absoluta hasta la última frecuencia absoluta más la anterior frecuencia acumulada, que en este caso sería 20. 10 más 20 nos tiene que salir 30. ¿No? Entonces les había dicho que estos valores siempre tienen que darles exactamente el mismo valor. La frecuencia relativa era una operación en la cual se tiene que comparar el valor obtenido, la frecuencia absoluta en el grupo, cuántas veces se repite o la variable adopta un valor en un determinado grupo o en un determinado intervalo de clase respecto al total. Esto quiere decir que vamos a hacer divisiones acá de estos valores. Los valores que se encuentran en un grupo, el 11, el 9, el 10, cada uno lo vamos a dividir entre 30. 11 dividido entre 30
9 dividido entre 30 y por último 10 dividido entre 30. Vamos con el primero. Yo voy a poner directamente las celdas. Sería esa celda que es 11 dividido entre el total de datos analizados. Pero acá lo habíamos realizado en la anterior clase. Se debe apretar la tecla F4 para que este dato de 30 no pueda variar en su valor y se mantenga constantemente. No varíe de 30. Entonces aprieto la tecla F4 y le pone unos símbolos como de dólar. Si pueden ustedes, como el símbolo de los pesos exactamente, ¿no? Entonces, le aprieto el igual y me dice que 0.3666 periódico representa de un total de 1, el 0.36 representan los datos que se encuentran en el intervalo de clase de 1 hasta valores menores a 11. Para el siguiente dato, lo voy a hacer igual de la misma manera. Voy a dividir 9 dividido entre el total 30 y obtengo que es 0.3. Para el último, de la misma manera, divido 10 dividido entre el total y me sale 0.33. Al final realizo la sumatoria como hemos hecho en el primer caso de la frecuencia absoluta y la sumatoria me tiene que dar igual a 1. Entonces, estamos en lo correcto. Luego tenemos H mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada menor que, al igual que N mayúscula, menor que va a sumar todos los datos desde la celda que nos ubicamos hasta el valor más bajo que adopta la variable. Como no hay valores más bajos que este grupo, entonces en el primer caso se repite la frecuencia relativa, la de aquí al lado. Entonces vamos a decir que H mayúscula es igual a la frecuencia relativa más baja. Y en la segunda decimos que la frecuencia relativa acumulada siguiente es igual a la frecuencia relativa actual, que es 0.3, más la frecuencia relativa acumulada anterior, y ese es 0.36 que está apareciendo en rojo en la parte superior. Aprieto Enter, me sale 0.66, y por último, digo que esta frecuencia relativa acumulada menor que es igual a la frecuencia acumulada actual más la frecuencia relativa acumulada anterior. Y tengo que obtener un valor de 1. Luego tenemos lo que es la frecuencia relativa porcentual, que es muy sencilla, que es simplemente la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces, lo que digo es, me voy al casillero de la frecuencia relativa y lo multiplico por 100. Aprieto el signo de multiplicar, 100 igual. Y ya a partir de acá voy a empezar a repetir los procedimientos para todas las celdas con esta cruz negrita que les había enseñado, que repite la fórmula para todos. Entonces lo bajo hasta acá y obtengo estos resultados. Lo sumo y me tiene que dar igual al 100%. Tenemos el caso de la frecuencia relativa acumulada menor que porcentual es igual a la frecuencia relativa acumulada menor que, en el primer caso, por 100. Y tenemos que es un 36%. Y esa operación la voy a repetir para los otros dos grupos y donde obtengo igual el 100%. ¿Qué es lo que nos faltaba en la anterior clase? Es analizar estos tres tipos de análisis
de perspectivas de ver los datos también, ¿no? Lo que era la frecuencia acumulada menor que lo estábamos analizando acá. N mayúscula. Frecuencia acumulada menor que. Ahora vamos a estudiar la frecuencia acumulada mayor. Esto hay que modificar. Mayor que. Y ahí está el símbolo que dice mayor que, ¿no? Entonces, en acá. Muy bien. Su simbología es una N mayúscula, que va a ser igual que esta, N mayúscula, pero que también tiene un asterisco. Está acompañada por un asterisco. ¿Cómo es que se opera este tipo de frecuencia acumulada mayor que? Se empieza, en vez de empezar por el dato más bajo, lo que hacemos es empezar por el dato más alto. Y en este caso, empezamos por este último grupo. No empezamos por el primero ni segundo. Empezamos por el último, que en este caso es el tercero. Datos iguales o mayores a 21 e iguales o menores a 31. ¿No? Entonces nos situamos acá y nos tenemos que ir acá. Vamos a calcular con la frecuencia absoluta. En el último casillero, el valor de la frecuencia acumulada mayor que va a ser igual a esa frecuencia absoluta que se tiene. En este caso, 10. Para el siguiente dato hacia arriba, lo que tenemos es la sumatoria del actual con el anterior. Entonces decimos es igual al actual. En este caso la frecuencia absoluta que teníamos es 9 más el anterior. Y vamos a tener que hasta acá ya tenemos acumulados 19. Y en el último va a ser igual a la frecuencia absoluta actual, 11, más el anterior, que era 9. Y con lo cual vamos a tener 20 datos. Perdón, aquí está mal. Algo está mal acá. Acá es 11 más el anterior acumulado. Bien. Acá, nuevamente. Para seguir subiendo hacia arriba, tengo que compararlo con el acumulado, ¿no? Entonces tenemos que, para este valor, entra la frecuencia absoluta que estamos analizando. Ahora sí. Y que sería en este caso 9. Más el anterior acumulado. Y el anterior acumulado es 19. Me he confundido poniéndolo en el 9. Es 19, el que está ahorita pintado en rosado. Y nos tiene que dar un total de 30. Acá. Entonces estamos en lo correcto. Lo mismo vamos a hacer con H asterisco, que es la frecuencia relativa acumulada mayor que. Lo que vamos a hacer es trabajar ahora con la H minúscula, con los datos de la H minúscula, y vamos a decir que la última celda es igual a la última frecuencia relativa que se obtiene. Y en este caso es 0.33. La siguiente, subiendo hacia arriba, va a ser igual a la frecuencia relativa actual más, esta vez, el acumulado. El acumulado anterior es 0.33. Y vamos a obtener un valor de 0.66. Y por último tenemos igual de la siguiente manera. Vamos a buscar el valor de la frecuencia relativa actual más el acumulado. Y el acumulado es el de abajo.
el 0.63. Ponemos igual y nos sale 1. Y por último, acá tenemos la frecuencia relativa acumulada mayor que porcentual, que sería simplemente esta multiplicado por 100. Entonces, este casillero que es igual a 1 por 100 va a ser el 100%. Y para los demás casos, repito, a ver, lo haremos. Para este caso, para el segundo, igual serían 0.63 periódico por 100. Vamos a tener el resultado 63%. Y para el 0.33, el último dato de abajo, igual lo multiplico por 100 y obtengo